Sí, amigos de BPI TV, hacemos este contacto desde Valencia, Estado Carabobo. Lo establecemos completamente en vivo cuando son las 10:22 de la mañana. Lo saluda Fabiola Mouso. En este momento vamos a escuchar declaraciones de Fedindustria del Estado Carabobo, quienes se van a pronunciar con trabajadores quienes los están acompañando acerca de la actualidad de la zona industrial de este importante estado del centro del país. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de Fedindustria Carabobo, Rodolfo Sibanic. Por escrito al gobernador para encontrar una solución a la difícil situación que viven tanto las industrias por el tema de la falta de materias primas como los trabajadores por la dificultad que tienen, la seria dificultad que tienen para suplir sus necesidades. Para ello hemos pensado en varios aspectos que son esenciales para poder cumplir con estos objetivos, pero el principal de ellos es que no hay ninguna posibilidad de reactivar las empresas sin dos condiciones esenciales, sine qua non. Una es el tema de la materia prima y el otro es el fortalecimiento del mercado interno. Esto es, la única forma que nosotros tenemos de fortalecer el mercado interno es aumentando el ingreso de los trabajadores. Es aumentando el ingreso de los trabajadores de forma tal del fortalecimiento, como les decía, de la capacidad de compra y del mercado interno. Para eso proponemos varias acciones que son en conjunto. Se las hemos propuesto al gobernador de Carabobo y esperamos próximamente tener una reunión con él, pero que tiene que quedar absolutamente claro que no la estamos haciendo solamente desde Fedindustria Carabobo, desde el sector empresarial, sino también desde el sector laboral. Queremos crear un comité o sala situacional que incluya trabajadores y trabajadoras junto con los empresarios de cada sector para la discusión de la distribución tanto de los productos importados por el gobierno como de los fabricados por el mismo gobierno. Este comité o sala situacional deberá ser informado a quién se distribuyen los insumos de manera tal de que de alguna manera podamos evitar el azote del bachaquerismo, que realmente es uno de los principales motivos de la escalada tan enorme de los precios. Esto es, nosotros estamos convencidos en conversaciones que hemos tenido conjuntos que el tema de los precios no se genera por un aumento real de los costos, sino por la intermediación de eslabones que no corresponden a la cadena productiva y mucho menos le agregan valor. También queremos plantear un tema que es esencial, que tiene que ver con la adquisición de materias primas e insumos, con el apoyo del Estado en el sentido de que el Banco Central cree un programa para vender a los empresarios divisas al precio que se considere razonable. No estamos pidiendo divisas DICOM, sino al precio que se establezca como tiene que ser el valor del mercado. Pero también creemos que es importante que se reactive de una vez y definitivamente el tema de los petros, porque entendemos que se debería asignar petros a las empresas productivas tanto en divisas como en bolívares, de forma tal de que sea una vía no solamente de la compra de materias primas a través de criptomonedas, sino también de ruptura del bloqueo que existe o las dificultades internacionales para el traslado de fondos o la compra de insumos. Dentro de este mismo marco creemos importantísimo terminar de legalizar
canales legales que nos permitan el uso de criptomonedas para compras de materias primas. Y por supuesto la modificación de la ley de ilícitos cambiarios que permita las transacciones de compra de divisas tanto entre privados como con el Estado a través de la banca nacional. Esto es que se despenalice el uso de las divisas como una forma que nosotros creemos que es viable para acabar con las cadenas tan largas de intermediación y nos permita a los empresarios competir con esos precios bachaqueados. Desde el punto de vista del sector laboral, estamos planteando un bono de emergencia económica, que sería un bono de alimentación mensual para los trabajadores en base a las ganancias de las empresas. ¿Por qué planteamos en base a las ganancias de las empresas? Porque obviamente las empresas que no están trabajando o que están trabajando muy por debajo de su capacidad no están en la capacidad de dar este bono. Pero sin embargo es importantísimo de alguna manera suplir las necesidades de los trabajadores de una forma que, aunque en este momento sea irregular y no sea, por contrato, sí solucione el problema inmediato. Nosotros pensamos también que, dada la inflación que existe en el país, es mucho más importante fijar los ingresos hoy en día que la parte que podría ser para contractual de prestaciones, que dentro de un año seguramente su valor será mínimo. Sin embargo, lo que sí quiero decir que hay muchas de nuestras empresas afiliadas que ya han tomado estas medidas, que sí, sus trabajadores ya participan en las empresas que les va bien de las ganancias, con incrementos sustanciales e importantísimos de sus ingresos, pero además muchas otras empresas que sin llegar a eso están distribuyendo entre sus trabajadores bono alimenticio o cesta ticket de 4 o 5 veces el valor fijado por el gobierno. Esto es, tenemos absolutamente claros que no existe ninguna posibilidad de solucionar el problema que está viviendo el país sin la participación activa y protagónica tanto de los trabajadores como de los empresarios. Un poco para que tengan una idea de la magnitud de esta actividad, que realmente creemos que es novedosa, que los trabajadores y los empresarios juntos presenten una propuesta. Les quiero leer la cantidad de agrupaciones y sindicatos que están hoy reunidos. Además de FEDEINDUSTRIA Carabobo, FUSBEC, que es la Federación Unitaria Socialista Bolivariana del Estado Carabobo, trabajadores de la FOR a través de Sutra Automotriz Carabobo, que es el sindicato que reúne a todas las ensambladoras, trabajadores de la Chrysler, el Sindicato de Trabajadores de Colgate Palmolive, FETRA Calzado, la Federación Nacional de Trabajadores del Calzado, el Sindicato Avícola de la Guásima, el Sindicato de Trabajadores de Corpoelec, Carabobo, Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Los Guayos, Bloque Bolivariano de la Construcción, que reúne a 11 sindicatos, Sutrabase, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Base Magisterial, Trabajadores de la Salud, Fuerza Bolivariana de los Trabajadores, que agrupa 60 sindicatos, Trabajadores del Transporte, Trabajadores de Industria Diana, Trabajadores de Movepal, Devencor y Sindicato de la Harina, y también el Frente Nacional de la Lucha de la Clase Obrera, que reúne 15 sindicatos. Entonces, bueno, yo le voy a dejar la palabra a Rafael Sánchez, que es el representante y el vocero designado por parte de los trabajadores, y después que él hable, empezamos. No, quisiera puntualizar algunas cosas, por ejemplo. Antes de que se cambie. Exacto. Sobre, usted está planteando que, bueno, básicamente es en cuanto a las divisas, en cuanto a lo que es, ustedes dicen que no están solicitando una divisa de tipo, sino que están solicitando una que esté en el mercado. Se refiere a que se libere lo que es el control cambiario. Por supuesto. Para que pongan mejor eso. Por supuesto. Nosotros entendemos que
el hecho de que se pueda transar las divisas a través de la banca nacional permitiría que esto adquiera un nivel realista de su valor, ¿no? O sea, entendemos que las divisas, que de hecho, si la propuesta de DICOM tiene que ver con que las divisas de DICOM son divisas del sector privado que propone, que entrega el sector privado para que la compre el sector privado. O sea, de hecho, según la propuesta de la estructura de DICOM, eso ya es un intercambio entre privados. Ahora, obviamente, por los valores y la grieta que existe entre el valor DICOM con el valor de los dólares de Internet, es imposible que nadie vaya a vender a ese precio. Sin embargo, estamos con la más absoluta convicción de que si las divisas tuviesen un valor realista, nosotros podríamos bajar sustancialmente el precio de nuestros productos. ¿Y sería la solución entonces? Queremos que la modificación de la ley de ilícitos cambiarios que nos permita realmente hacer las transacciones de forma legal en la banca nacional, tanto privada como pública. Sería entonces, Rodolfo, disculpa, partirían de esta, comparando la tasa remesa con la tasa DICOM, partiendo de allí más o menos para darle un valor justo, porque evidentemente uno no entiende, si hay una tasa DICOM a ese precio y hay una tasa de remesa que ya está por los 2.000, por los 3.000, 2.500, o sea, una cosa, el diferencial es mucho, entonces, ¿cómo hacer, por dónde partirá la propuesta? O sea, mira, tenemos este antecedente, es cierto esto, partimos por aquí. Yo realmente no te puedo decir cuál es el punto de partida, lo que te puedo decir es que eso tiene que adquirir un nivel que sea intercambiable. O sea, que no sea una obligación ni un castigo recurrir a ese mercado, ¿entiendes? Ok, para poder, explíquenos un poco cuál es la situación actual de las empresas, o sea, en qué nivel están trabajando, cuál es un porcentaje de cuántos están parados para poder determinar si el gobierno les va a escuchar, de qué manera se reactivaría y en qué tiempo se va a reactivar el mercado si les hacen caso a esa propuesta que ustedes están haciendo. Bueno, lo primero que les quiero decir que tanto del sector empresarial como el sector de los trabajadores, toda nuestra apuesta es para el desarrollo del país y el beneficio de que salgamos adelante en la situación en que estamos, ¿no? Fíjense, las empresas industriales, que son las que nosotros representamos, están diseñadas para trabajar 3 turnos, 7 días por semana. Ese es el diseño de cualquier empresa. Si las empresas trabajasen solamente un turno, trabajarían al 33%. Y muchas de las empresas ni siquiera están trabajando un turno. O sea que en el mejor de los casos, la capacidad productiva en este momento está por debajo del 30%. Y en algunos casos está alrededor del 10%. ¿Qué caso particular? Yo no les puedo decir, porque hay empresas que sí, otras que no, hay que les va mejor, y les repito, hay empresas que ya están distribuyendo un bono de ganancia con los trabajadores. Y hay otras empresas que están trabajando 2 días por semana. O sea, realmente la situación es muy difícil, y además quiero decir una cosa que quizás no pegue con mi postura de empresario, ¿no? Pero no existe ninguna posibilidad de solución de la situación actual que no pase por la recuperación de la capacidad de compra de los trabajadores. No es posible que nosotros fabriquemos cosas que nuestros trabajadores no puedan comprar. ¿Alguna otra pregunta? Adolfo, que siga Rafael. Sí. Ahora vamos a una rueda de prensa, hermano, estamos todos aquí. Ustedes como nosotros. Bueno, diga. Rápidamente, realmente no. Mira, no, muchísimo antes. Te quiero decir lo siguiente, fíjate, depende del sector. Si nosotros queremos reactivar el sector del calzado, por ejemplo, va a tomar más tiempo. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo un proceso industrial que incluye diseño, que hay que resolverlo. Sin embargo, la capacidad instalada del calzado es enorme. O sea, en algún momento fuimos líderes en producción en toda Latinoamérica.
y exportamos calzado. Sin embargo, si queremos reactivar, por ejemplo, la producción de alimentos del sector avícola, en 60 días nosotros podríamos, cumpliendo con estas condiciones, estar produciendo a un precio que estaría muy por debajo de la mitad de lo que hoy estamos pagando un kilo de pollo y mucho más abajo de un tercio de lo que estamos pagando por un cartón de huevo. ¿Entiendes? O sea que eso significaría, por otro lado, también no solamente el aseguramiento del ingreso de los trabajadores a través de bonos especiales, sino que el hecho de que podamos bajar los precios de la comida es directamente un incremento de la capacidad de compra de la gente. Sería entonces, dentro de las propuestas, básicamente sería lo de la ley de ilícitos cambiarios, esa sería como que el más grande impulsor de la recuperación del sector industrial o alguna otra. No, eso tiene que ver con toda la... Mira, ¿cuál es el problema esencial? Nosotros no puede ser que si... y en algunos casos incluso por debajo del 10%. Hay empresas que están trabajando incluso nada más 2 días por semana. Ellos aseguraban que mientras no haya materia prima, pues no se va a reactivar de nuevo el aparato productivo, no solo en el estado Carabobo, sino en todo el país. Y hablaba de legalizar el uso de las criptomonedas y el uso de las divisas para que los empresarios entonces puedan competir con los precios del mercado. Yo soy Fabiola Mouso desde el estado Carabobo y esto es BPI TV. Vamos a escuchar entonces palabras del sector de los trabajadores, quienes se van a pronunciar de inmediato en la rueda de prensa de Fedindustria, quienes tienen también propuestas en cuanto a la reactivación del aparato productivo. Vamos a continuar entonces escuchando la rueda de prensa. ¿Por qué decimos esto? Porque Carabobo siempre se presentó y se proyectó en el pasado y en el pasado reciente como la región, el estado con más industrias a nivel de las transnacionales, con más industrias productivas a nivel de las pequeñas y medianas industrias, inclusive de los emprendedores del estado Carabobo. Y siempre Carabobo se ha presentado como el símbolo de la capacidad industrial nacional. Entonces nosotros estamos haciendo énfasis que estas propuestas que nosotros tenemos y hemos discutido ampliamente durante varias reuniones, se les presente al Ejecutivo Nacional y al Ejecutivo Regional sobre todo, porque queremos sacar del foso, ¿no?, a los trabajadores y a la pequeña y mediana industria en colaboración conjunta, ¿no?, desde el estado Carabobo. ¿Por qué no hablamos mucho
a nivel nacional, porque hay políticas públicas que no nos compete a nosotros, hay políticas que a nivel nacional el sector industrial, ¿no?, están en conversaciones con el Estado-Gobierno, y políticas que de alguna manera se han presentado y se les ha propuesto desde el sector de los trabajadores a nivel nacional, y eso está prácticamente ubicado a nivel de Caracas. Nosotros tenemos una visión, que es la visión de, quizás es una palabra que se puede tergiversar, que es la concertación, que es la alianza entre trabajadores y pequeños y medianos industriales, ¿no?, en el caso de Fedeindustria. ¿Y por qué lo decimos? Porque también nosotros exigimos y lo estamos planteando, ¿ah? No, la pequeña y mediana industria y el sector todo a nivel industrial no va a salir de la situación que está en este momento si no hay participación protagónica de los trabajadores. Podrán hacer 1001 reuniones. Bien, parte entonces de lo que aseguraban los trabajadores quienes se encuentran presentes en la rueda de prensa de Fedeindustria acá en el estado Carabobo. Aseguraban que si los trabajadores, las empresas y el gobierno nacional no se unen en pro de que puedan mejorar pues la zona industrial no solo de este estado sino de todo el país, difícilmente se vaya a salir de la situación económica que pues embarca a Venezuela. Yo soy Fabiola Mouso desde el estado Carabobo y esto es BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.